Mi gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a Ilias Sport Media. Ya estamos de vuelta por acá por el canal para traerte un nuevo video a la sección de recomendaciones del canal. Y bueno, hoy nos alejamos un poco del meta y te voy a estar recomendando ciertas cartas que actualmente están experimentando su pico más bajo de cotización. Algunas incluso se pegaron un bajón de precio bastante considerable en estos últimos meses. Y bueno, son cartas que realmente te recomiendo conseguir porque tienen el potencial para estar escalando en precio en un futuro no muy lejano. Así que nada, como siempre, espero que te guste esta sección, que te pases un buen rato. Si es la primera vez que nos estás viendo, por favor suscríbete al canal y déjanos tu like, eso nos apoya mucho para seguir trayéndote videos como este de forma mucho más consistente a este canal. Agárrate un cafecito, un tecito o tu bebida de preferencia, que vamos a comenzar. Empezamos y tenemos que hablar de Coral Dragon, específicamente de la versión Quarter Century que nos vino en la Rarity Collection número 2, que en estos últimos 3 meses tuvo una caída del 7.29%, lo cual no es un número tan elevado, pero es algo que tenemos que tener en cuenta, siendo que es una carta que tiende a volverse recurrente en las estrategias de sincronía a través de los formatos, dependiendo de los decks que estén dominando. Y bueno, tenemos que fue recurrente en la estrategia de los Virtual War en su momento, posteriormente en los Manadium, y ahora la gente la busca también como una opción bastante buena de monstruo Synchro nivel 6 Tuner, para jugar en la estrategia de las White Forest, incluso por encima de otras cartas que tenemos actualmente, como lo es Stardust Warrior y Tri-Edge Master, que son monstruos más o menos similares, por el tema de que te dejan robar una carta, son monstruos de nivel 6, etc. Tenemos que esta versión de esta carta cuesta un precio de $5.17 actualmente, y ya el resto de las versiones realmente las puedes conseguir por precios bastante módicos. Por ejemplo, la versión Platinum Seeker Rare tiene un precio de 79 centavos. Tenemos que la versión de Legendary Heroes Dex, que es una versión en Ultra, cuesta 49 centavos. Y la versión que estaría más o menos similar en precio a la versión Quarter Century es la versión que nos vino en The Dark Illusion, que es la versión original, la versión secreta, que vale $3.99. Y bueno, ya ven que la versión Quarter Century es muchísimo más cara que el resto de todas las versiones que tenemos acá. Creo que es una carta que con el tiempo puede estar escalando en precio, siendo que esta es la versión de rareza más alta que tenemos de este naipe, sobre todo porque esta rareza particularmente la van a descontinuar en algún momento, y esto simplemente es una celebración, te lo he mencionado en varias ocasiones ya. Continuamos ahora con la Dark Magician Girl, que nos vino en el apartado de cartas Quarter Century para la Megalata de 2024. Y bueno, tenemos que esta carta ya tuvo una caída estos últimos 3 meses del 68.24%, pasando de costar $34.16 a tener el precio de mercado actual de $10.85. Ya si nos vemos a la gráfica de hace aproximadamente un mes, tuvo una caída del 35.85%, y hace un mes costaba aproximadamente unos $17-18, y bueno, actualmente, como te mencioné, ya está en la línea de los $10. Creo que es una carta que vale mucho la pena porque otras contrapartes, específicamente con este arte específicamente, envejecieron bastante bien, como lo fue la versión de Magician Force. Tuvimos posteriormente la versión de Legendary Collection Yugi's World, que fueron cartas que estaban oscilando más o menos entre los 10 y los $20 cuando salieron, y ya posteriormente escalaron muchísimo en precio y sobrepasaron incluso el valor de los $100 en su momento. Por lo cual creo que es una carta que vale mucho la pena a nivel coleccionista. Creo que tiene el potencial para estar escalando muchísimo en precio. Incluso la versión con el nuevo arte que tuvimos en el apartado para las cartas prismáticas secretas está mucho más cara que esta, lo cual me llama la atención teniendo en cuenta que este es el arte favorito de la comunidad, es el que tuvimos en el anime. La rareza Quarter está por encima de la prismática secreta por mucho. Entonces nada, realmente no dejes estos precios por sentado. Creo que es una carta que puede escalar nuevamente y puede subir mucho, así que considero que es una gran oportunidad para conseguirla, ya que por el precio de los $10 vale mucho la pena conseguir este emblemático naipe. Nos vamos ahora con otra carta para el apartado de las cartas Quarter Century que estuvimos recibiendo en la Megalata de 2024, y tenemos que hablar de Relinquish Anima, una carta que actualmente ha cobrado mucha relevancia por el tema de que tenemos prohibido lo que es el Linkuriboh, por lo cual ha sido recurrente en estrategias que tienen acceso a monstruos de nivel 1, ya que es una carta bastante buena para estar pulsando los efectos del oponente. Es prácticamente un board breaker por su capacidad de estar seleccionando un monstruo que señala con la flecha Link y controlarlo. Y bueno, es una carta que la gente busca muchísimo actualmente, incluso las contrapartes de esta carta que salieron anteriormente, en este caso la versión secreta y la versión ultra, estuvieron escalando bastante en precio, acercándose a la cifra de los $10, por lo cual no es sorpresa que esta carta esté escalando próximamente también. Pero tenemos que actualmente, con respecto a los precios de salida, ya tuvo una caída del 73.17%, pasando de costar $8.89 a tener el precio de mercado actual de $2.35. Si tú aún no lo tienes, es un buen momento para que lo consigas, porque a partir de acá esta carta va a comenzar a subir bastante.
Pasamos ahora con Hieratic Seal of the Heavenly Spheres, que es una carta que puede estar cobrando mucha relevancia próximamente, ya que se aproxima la salida del estructurado de los dragones blancos de ojos azules, y esta carta siempre ha probado ser una pieza clave en los combos o en las mesas finales que dejan los decks de dragón, como es el caso de los Dragon Link, los propios Blue Eyes, etc. Y tenemos que la versión Quarter Century de esta carta también ha bajado considerablemente en precio durante estos últimos meses. Si nos vamos a la gráfica de los 6 meses, tenemos que tuvo una caída del 57.68%, pasando de costar unos $26.96 a tener el precio de mercado actual de $11.41. Ya si nos vamos a los 3 meses, tenemos que tuvo una caída del 4.63%, pero tenemos que ya está comenzando a subir, y esto se debe a que quizás la gente la está comprando por la llegada inminente del deck de los dragones blancos de ojos azules al TCG. Ya si nos vamos a otras versiones de esta carta, tenemos que realmente son bastante baratas. Realmente la más cara es la versión Quarter Century. Ya si nos vamos a otras versiones como lo es la Platinum Secret Rare, tenemos que este último mes tuvo una caída del 8.74%, pero si nos fijamos en la gráfica vemos que está comenzando a subir. Y nada, realmente no dejes estos precios por sentado. Te recomiendo mucho que consigas la versión Quarter, que está por un precio de $10 aproximadamente. Y bueno, tiene todo el potencial para estar escalando, ya que es una carta recurrente en los decks de dragón del tipo Dragon Link, Blue Eyes, etc. Y bueno, de cara a la salida del estructurado, realmente esta carta puede estar subiendo muchísimo de valor. Continuamos ahora con una carta de la cual te hablé en múltiples ocasiones, como es Blue Eyes Spirit Dragon, y bueno, específicamente la versión Quarter Century de esta carta. Y ya tenemos que esta carta tuvo un crecimiento del 49.87% en estos últimos 3 meses, pasando de costar aproximadamente unos $3.70 y $5, oscilando más o menos en ese número, a tener el valor actual de $28. Y bueno, tenemos que incluso ya en el mercado secundario, en este caso los precios medio listados, hay personas que han vendido esta carta o la están vendiendo por el precio de $37.99. En este video te voy a recomendar que consigas la versión Platinum Secret Rare, que también está escalando en precio, y creo que es una versión de rareza más o menos alta que puedes conseguir también, de cara a conseguir algo que sea un poco más barato que la versión Quarter, ya que realmente la versión Quarter escaló muchísimo en precio y ya a estas alturas no vale la pena invertir en esa versión, ya que cuando la podías conseguir era cuando estaba más o menos en el precio de oscilación de los $3 y los $5, como te mencioné anteriormente. Pero bueno, tenemos que esta versión del Platinum Secret Rare está escalando ligeramente en precio, por lo cual podemos esperar que suba muchísimo más, incluso de cara a la salida del estructurado, contando con el precio de mercado actual de $5. Y bueno, súper recomendable que consigas esta versión si estás buscando una versión de rareza alta de este naipe que se puede ver bastante bien en el deck y que tiene el potencial de escalar muchísimo más en un futuro cercano. Y si hablamos de cartas que tienes que conseguir porque actualmente están experimentando su pico más bajo de cotización, tenemos que hablar de Twin Twisters, la versión en Ultimate Rare que nos vino en el OTS Pack número 12, la cual cuenta con un precio de mercado actual de $12.36, que bueno, para ser una rareza bastante querida y una carta que tiende a circular en el meta, está muy pero muy bien estos precios, teniendo en cuenta que hace 3 meses esta carta costaba $23.60 y ya tuvo una caída del 47.58%. Realmente te recomiendo que la consigas, ya que si bien Twin Twister actualmente no es tan popular, ya que hay otras cartas que funcionan un poco mejor en este formato, como lo es Cosmic Cyclone, Lightning Storm, etc. Esta carta te permite estar destruyendo hasta 2 cartas de hechizo y trampa que estén en ambos lados del campo. Y bueno, es una carta de juego rápido también, por lo cual las interacciones están bastante chéveres con este naipe. El caso es que esta carta devaluó también considerablemente debido a las reimpresiones que tuvimos en Rarity Collection, pero ten en cuenta que las cartas que vienen en paquetes de torneo, en este caso las versiones Ultimate Rare que podemos conseguir en los OTS Packs, son diferentes a las que tenemos en Rarity Collection y son rarezas que la gente busca mucho, ya que esta rareza es una de las favoritas de la comunidad. Por lo cual te recomiendo mucho que consigas esta versión, que realmente está súper barata ahora mismo. Por último, tenemos que hablar de otra carta de OTS Pack y tenemos que hablar de Enemy Controller en su versión Ultimate que nos vino en el OTS Pack número 23. Y bueno, tenemos que esta carta actualmente cuenta con un precio de $10 aproximadamente en los precios de mercado. Ya si nos vamos a lo que es el mercado secundario, tenemos que la gente está cotizando este naipe por un precio de $18.57. Pero si nos vamos a las ventas recientes de TCG Player, estamos viendo que la carta se está vendiendo en $11, $10, $12, etcétera, oscilando más o menos en esa cifra. Y bueno, considero que es una carta que se ve bastante bien en esta rareza. Es una de las versiones más raras que tenemos de este naipe, siendo la segunda versión de esta carta más cara que tenemos en el TCG. Por lo cual te recomiendo mucho que la consigas, ya que ha sido una carta recurrente en el meta, sobre todo en estrategias como el Sprite y más recientemente en la estrategia de los Voiceless Boys, por su capacidad de estar tributando un monstruo que tengamos en el campo
para estar seleccionando un monstruo que el oponente tenga y tomar control de ese monstruo hasta el final del turno. Esto está bastante bien a la hora de estar pulsando efectos del oponente, estar esquivando efectos como Infinite Impermanence u otras cartas que seleccionan, ya que estamos quitando esos monstruos del campo, estamos controlando un monstruo del oponente también y a su vez vamos a resolver el efecto del monstruo en cuestión que nos trataron de negar. Creo que es una carta que tiene mucho potencial a futuro, sobre todo porque el Voiceless va a estar regresando de la mano del arquetipo de los Apodracosis durante la temporada de Crossover Breakers, pero en términos generales creo que es una carta que puede circular en el meta nuevamente, ya que su efecto está muy pero muy bueno. Y dicho sea, de paso tenemos otro efecto también, que es seleccionar un monstruo que el oponente tenga y podemos cambiar la posición de batalla de ese monstruo, lo cual puede ser recurrente para estar esquivando o estar preveniendo al oponente de que nos haga OTK. Y bueno, gente, eso es todo lo que tenemos para el vídeo del día de hoy. Espero de verdad, como siempre, que les haya gustado, que les haya servido, que se pasen un buen rato y sobre todo que se lleven algo de valor, que es el propósito principal de traerles esta sección por acá. Como siempre, si es la primera vez que nos estás viendo, por favor suscríbete y déjanos tu like, te lo agradezco mucho realmente para seguir trayéndote contenido de forma consistente y mucho más seguido a este canal y con mucha más calidad, por supuesto. Recuerda que también tienes la pestaña de miembros del canal, ya que por el módico precio de $1.99 vas a acceder a varios beneficios por acá. Y nada, nos estaremos viendo en la próxima entrega. ¡Chao!